José y escuchar la claridad con la que habla de las cosas en este caso de la profesionalización del deporte femenino, un asunto que a todos los que estamos aquí nos interesa tanto a nivel profesional como a nivel seguramente personal. Y para introduciros a María José, lo más importante deciros que es alumni, que es máster es alumna del Máster de Derecho Deportivo por INEF, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, es abogada en ejercicio especializada en RSC, en Responsabilidad Social Empresarial. María José, además, es diplomada en Derecho Comunitario por la Escuela Libre de Derecho y Economía de Bruselas. Es codirectora de los servicios jurídicos de AFE y aquí ha hecho una gran labor en todo el asunto del tratamiento del convenio colectivo y que además nos podrá explicar de primera mano. Es miembro, además de la Comisión, a ver si lo digo bien, Comisión Nacional para Combatir la Manipulación de las Competiciones Deportivas y el Fraude, y además es una compañera con mucho conocimiento y que yo, para no quitarle más tiempo, le doy la palabra y le agradezco además su disposición que siempre tiene para acompañarnos en estas charlas. María José, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues agradecer vuestra invitación, tanto a Isabel como a Mario, y para mí es un placer estar con todos vosotros y además con otros compañeros, Bea Vicente, José Luis, es decir, personas a las que estimo mucho y tengo como referente, como colegas en el mundo del derecho deportivo, ¿no? Bueno, pues empiezo ya un poco la intervención. La idea es no intervenir más de 20 minutos y luego que haya un debate o si consideráis que hay que interrumpir, pues a vuestra disposición, ¿no? El concepto es el tema de ser profesionales, de qué depende, ¿no? Bueno, el deporte tiene algo que es curioso, ¿no? Que es curioso, o por lo menos yo quiero contextualizarlo en el ámbito de nuestro país, pero en otras realidades también se puede traducir una cierta proyección en el mimetismo del tratamiento, ¿no? Es decir, tenemos el ámbito federativo, que es ámbito privado, con algunas delegaciones de carácter público, y luego tenemos el ámbito laboral, ¿no? El ámbito laboral está regulado por, como no podía ser de otra forma, por la legislación laboral en el ámbito de nuestro país y por las convenciones de carácter internacional en el ámbito de la OIT. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros en la realidad de nuestro país, ¿no? Y por eso es el terreno de juego en el que nosotros nos movemos, ¿no? Que siempre se habla de la importancia del deporte femenino. Efectivamente, se ha producido una evolución muy importante en el ámbito del deporte femenino, un empuje muy destacado de muchas mujeres en lo que es la actividad deportiva, es decir, como profesionales, ¿no? Y esto pues lo han visto ustedes bien reflejado en las últimas Olimpiadas, donde ha habido un reconocimiento a nivel de medallas casi más, exponencialmente más importante de las compañeras, de las chicas con respecto a los chicos, ¿vale? Esto es algo que está ahí y significa que la sociedad, y con la presencia de la mujer, como no podía ser de otra forma, ha tenido una evolución en ese sentido. ¿Cuál es el marco, en el marco de la legislación laboral deportiva en la que nos movemos? En España tenemos lo que es la ley del deporte del año 90 y por tanto es una ley que podemos decir que ya ha dejado atrás todo lo que ahora la sociedad podría estar demandando, y es una ley, es verdad, que hay un ámbito autonómico donde todas las leyes son mucho más modernas que la del ámbito del gobierno central. Luego tenemos el Real Decreto 1006 del año 85, un Real Decreto que regula la relación de los deportistas profesionales, que yo creo que si esta ley del deporte que se ha quedado en el tintero por el tema de la moción de censura y los procesos electorales no sigue adelante, entiendo que deberíamos de presionar o deberíamos cuando digo presionar, de convencer, ¿no?, para que se produzca una actuación en relación a este Real Decreto 1006, desde, por ejemplo, meter todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género, las carreras del deportista, el tema del autónomo, es decir, muchos elementos que ya por la propia evolución de la sociedad tienen que estar. Otra ley importante es la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad es 2007, donde el tema del deporte sí que es verdad que viene residenciado un artículo de forma muy vaga,
pero como abogada sí que en algunos casos yo la he utilizado para ponerla sobre la mesa sobre el hecho discriminatorio o contextualizar el hecho discriminatorio en algún caso que he llevado sobre el tema, por ejemplo, de la maternidad. Luego tenemos, por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores, norma que regula el ámbito laboral, los deportistas son trabajadores a los efectos. Y luego tenemos un conjunto de normas de carácter federativo, reglamentos, pero que inciden en el ámbito laboral. Ya saben ustedes que la participación en una competición tiene siempre un doble elemento. Tenemos, por un lado, la relación laboral y, por otro lado, la licencia que habilita a la participación en una competición y que a veces eso puede tener un condicionante del hecho laboral. Eso lo hemos visto con un debate muy amplio que ha habido en la sociedad española, en el ámbito internacional, por ejemplo, con el tema COVID-19, cuando se produce una decisión del órgano federativo de carácter privado, tanto en el ámbito de nuestro país como en el ámbito internacional privado, diciendo, bueno, pues esas cláusulas que tienen ustedes firmadas, los contratos de fin de contrato, pueden verse modificadas o convendría que se modificaran porque entendemos que por el COVID la competición tiene que continuar, se suspende, pero debe continuar. ¿Qué pasa con la prórroga de los contratos? Por tanto, tiene una incidencia clarísima en el ámbito de los derechos laborales, que es al final de lo que aquí se trata de hablar. Bueno, con estos instrumentos normativos, ¿sobre qué aspectos dentro del ámbito del deporte nosotros nos manejamos? Evidentemente el 1006 y la del deporte. Y luego tenemos, por supuesto, el tema de las normas de ámbito federativo. Luego tenemos como normas en las que nos apoyamos como ciudadanos, que es la Ley de Igualdad, que es una ley orgánica del 2007, y el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pero es curioso, y aquí es donde empezamos ya a observar cuestiones que rían de alguna forma, ¿no? Mire, sería impensable que en un ámbito laboral cualquiera el convenio colectivo fuera por los chicos, por el hecho de ser chicos, y de las chicas por el hecho de ser chicas. Hemos firmado un convenio colectivo recientemente, que ya es un hito y que es importante, y creo que ha sido todo un desafío y se ha conseguido, y es el convenio del fútbol femenino, donde ustedes observarán que hay una retribución diferente, mínima, de los chicos y de las chicas. Y alguien me dirá, bueno, pues eso choca frontalmente con el Estatuto de Trabajadores. Pues es verdad, igual salario, igual actividad. Choca frontalmente con la Ley de Igualdad cuando habla en sus primeros artículos a quién afecta esta Ley de Igualdad, tanto al ámbito privado como al ámbito público. No se pueden dar situaciones de discriminación cuando afecta o por razón de sexo. Por tanto, esto es la primera cuestión que ponemos sobre la mesa, ¿vale? Y no es un tema baladí. Y esto tiene, cuando salen los debates en la sociedad ahora, ¿no? Es decir, hace poco, ¿no? Que se lee, pues Brasil, la Federación de Brasileña, ha decidido pagar igual dietas a los chicos que a las chicas, ¿no? Bueno, pues parece algo realmente extraño, ¿no? En cuanto que ambos representan por igual al país. Otra cuestión es el tema de los sponsors, otra cuestión es si viene una marca de relojes cara, porque o muy significada, que dice yo a la selección masculina quiero que se regale un reloj que está en torno a $500.000 de euros. Eso es otra cuestión. Estamos hablando del concepto de la igualdad como principio, que esto es un poco, y como valor y más en el mundo del deporte. Por tanto, hay que poner sobre la mesa que existe ese elemento discriminatorio y curiosamente está residenciado en el ámbito del deporte. Y curiosamente ese está residenciado tiene que ver mucho con ese concepto segregacionista que es, podemos decir, un elemento paradigmático e identitario del ámbito del deporte. Y esto es lo que nos traslada a esa ralentización de esa verdadera igualdad de la que todos hablamos, que es absolutamente necesaria en este caso, en algo tan mediático como es la actividad deportiva, ¿no? Bien, aspectos de incidencia, es decir, cuáles son las cuestiones que como abogada y como jurista, cuando te acercas de alguna forma a estudiar qué ocurre en el ámbito del deporte, porque cuando salen a veces discursos globales, o cuando hablamos del objetivo del desarrollo sostenible, del tema del principio de igualdad, del compromiso de los estados, de los gobiernos, de erradicar cualquier tipo de desigualdad y más cuando está ubicado en el ámbito del trabajo. Bueno, pues que nos encontramos en el deporte una doble situación. Hay una cosa que se llama el trabajo no declarado, es decir, no estamos hablando de trabajo esclavo, es decir, muchas relaciones laborales que no están podemos decir, reconocidas
o que no cotizan a la Seguridad Social, en un caso, es verdad que se da también algunas categorías del ámbito del deporte muy en general, pero yo estoy hablando de la máxima categoría, en este caso fútbol masculino, primera división, fútbol masculino, primera división, liga baloncesto femenino, la primera división, baloncesto masculino, la primera división, balonmano y demás, ¿no? Bueno, pues que hay una situación de falta de profesionalización o de ese trabajo no declarado que luego incide en esas carreras profesionales de las propias mujeres del mundo del deporte y que tiene luego consecuencia a lo que siempre se habla del empoderamiento, ¿no? Es decir, la escasa presencia de las mujeres como liderando esas instancias del mundo del deporte, no por el hecho de ser la cuñada, la mujer, la esposa o la familiar del dirigente, ¿no? Sino personas que han tenido una carrera deportiva y luego tienen un desarrollo en algo tan importante como es liderar esos órganos de representación tan significativo como pueden ser las federaciones, en España con una mínima presencia, de los 63 federaciones, solo 3 presididas por mujeres, escasa presencia también en el organismo del Comité Olímpico Internacional y demás. Bien, ahora, por tanto, tiene un efecto cuando se habla del tema de las cuotas, aquí está bastante referenciado. La incidencia que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y tomando como punto de partida quizás este convenio colectivo que tanto ha costado, ha sido más de año y medio de negociación y luego pues su publicación en el BOE, con, bueno, pues evidentemente que se trata del primer convenio, el segundo del mundo, no es fácil, pero sí que hemos podido contextualizar estas relaciones. Sí que ya se puede decir, aquí hay unas relaciones laborales consolidadas, estos merecen ya un escenario de un convenio colectivo y este será el inicio para esa liga profesional a la que aspiramos, ¿no? Como elemento normal de desarrollo, recordando que estamos en el pleno siglo XXI, ¿vale? ¿Qué viene a significar este convenio colectivo? Mire, hay muchos de estos clubes dentro de lo que es la Liga del Fútbol Femenino que son muy diferentes tanto de presupuesto, algunos son SAP, Sociedad Anónima Deportiva, otros no lo son, unos están dentro del enmarcado de grandes clubes de fútbol, otros no, y por tanto, bueno, pues se daba todo tipo de circunstancias entre, en este caso, trabajadoras del mismo ámbito laboral, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema de la temporalidad, que es algo que siempre ha preocupado mucho. Muchas jugadoras donde no tenían definida realmente su jornada, ¿no? Y ha pasado con los ERTES, cuando ahora se produjo todo el tema de los ERTES, con el COVID, cuando se produce el estado de alarma, pues no es lo mismo que tengas una regulación de empleo con una reducción de jornada, donde tú tenías una jornada solamente conceptuada de 10 horas, que tenerla de 26 o 30 horas. A la hora de esos derechos, a la hora de cobrar esas retribuciones por parte del Servicio de Empleo Público, cambia sustancialmente, ¿eh? ¿Qué ha ocurrido también con el tema de cuando se produce la suspensión de la competición, a no ser ligas profesionales? La decisión, según el Consejo Superior de Deporte, por una resolución de la propia presidenta del Consejo Superior de Deporte, deja de caer esta responsabilidad en lo que son las federaciones. Las federaciones, por la situación en la que se abocó el estado de alarma y luego posteriormente cuando se termina el estado de alarma se dice que las competiciones quedan finalizadas, ¿vale? ¿Qué ocurre con los contratos de esas jugadoras? ¿Qué ocurre con la inmensa mayoría de los contratos de esas jugadoras? Pues que no se sabía, era una situación de un limbo, algunas tenían fecha cierta, unos contratos eran privados, otros eran contratos privados, pero luego, como cotizaba la Seguridad Social, tenían su contrato en SEPE, en el contrato de SEPE sí venía determinada fin del contrato, en el privado no necesariamente. Bueno, en el convenio colectivo, ¿qué se pone? El convenio colectivo se pone que se debe de poner una fecha cierta. Esto es importante, sobre todo en esta situación en la que nos hemos visto envueltas y donde algunas jugadoras pues han visto finalizado su contrato y pues en una situación francamente de precariedad laboral. Otra cuestión importante es el tema de la cotización y que estas jugadoras, en lo que decía antes el contrato no declarado, que tanto habló la Unión Europea hace un par de años por un informe que hizo, el que coticen, el que tengan un contrato que está registrado en el Servicio de Empleo Público, donde ahí se pone específicamente el tema de la cotización, que esto es muy importante, sobre todo a los efectos de la jornada, no es lo mismo una jornada de 35 horas que una jornada de 10 horas en el caso de las mismas jugadoras jugando incluso en el mismo equipo.
El tema de la maternidad, que ya saben ustedes que es un debate muy potente, muy importante, muy necesario, que tiene pues esa relación con la conciliación. Hay un alargamiento de la vida de la deportista y es normal que en un momento determinado se plantee ser madre. Por tanto, es un tema que específicamente creemos que debería estar en el convenio colectivo y está recogido de forma expresa. En muchos casos, cuando se producía esta situación de embarazo, se equiparaba desde el punto de vista de la relación a una lesión de la reanudación. Claro, esto es, evidentemente, era una aberración y ahí le hemos dado un tratamiento, el tema de las vacaciones, es decir, que muchas de estas jugadoras, pues el tema de las navidades, el tema de sus vacaciones de verano, que sean pagadas, sean retribuidas, pues están recogidas en este convenio colectivo. El riesgo laborales, lógicamente ahora con una incidencia muy, muy especial por el COVID-19 y con las prescripciones que el propio Ministerio de Sanidad ha hecho a los efectos. El tema de la explotación de imagen, que es un tema que en los grandes deportistas está bastante, podemos decir, contextualizado. En este ámbito había una cesión universal de los derechos más allá incluso del propio contrato y aquí lo que se dice en el convenio colectivo, que si se llega a ambas partes a ese tipo de explotación universal está bien, pero la jugadora en todo caso lo que debiera ceder es el uso estrictamente de su imagen y el contexto estrictamente para el ámbito de la competición. Y también hemos introducido en este convenio colectivo todo lo que tiene que ver con tema de violencia de género y muy encardinado al ámbito de la legislación al respecto, la legislación de nuestro país. Es decir, como pueden ustedes observar, estos elementos, que son bastante definitorios de una relación laboral, están definidos en este convenio colectivo y las otras actividades de otros deportes, como puede ser baloncesto, balonmano, voleibol femenino, pues no están desarrollados de esta manera, ni siquiera contextualizados en el ámbito del deporte, por lo que hemos dicho que hay una especificidad clara. Pero aún más, teniendo este convenio colectivo, que es verdad, hemos seguido mucho por lo que antes comentaba Isabel, ¿no? Porque como responsable del servicio jurídico de AFE, lógicamente, y abogada, no pretendíamos ni mucho menos hacer distingo entre el convenio femenino de los chicos y el de las chicas. Sí que es verdad y lo reconocemos porque es obvio, en el tema de la retribución sí que hay grandes diferencias. Por tanto, no llevamos a hacer cumplir el precepto de forma, podemos decir, en su teoría del Estatuto de los Trabajadores. Aún más. Esperemos y que esto sea superado y por eso creo que es bueno este tipo de debates. Creo, francamente, que es un auténtico anacronismo que se da en el deporte, siendo un ámbito muy mediático, que haya convenios colectivos y que diferencien a trabajadores y a trabajadores. Francamente, creo que es algo que tenemos que intentar ir más allá y lograrlo en un futuro, porque si no, seguiremos hablando de este mismo debate, de la falta de profesionalización y de la discriminación, que es un poco, yo creo que como juristas, lo que más nos revela ante este hecho, ¿vale? Ante esta circunstancia, porque al final son derechos de ciudadanas, en este caso, en un marco de unas relaciones laborales y muy importante en lo que decía anteriormente, tiene un reflejo en el ámbito de del liderazgo en órganos de las instituciones de carácter deportivo, porque ustedes piensen, ¿no? Si estas relaciones laborales son tan en precario, si en muchos casos estos contratos son contratos no declarados, lógicamente esa señora, esa deportista, si tuviera un compromiso, bueno, pues puede decir, bueno, pues ¿por qué no voy a seguir aportando ahora desde otra experiencia como líder de esta institución, de esta federación, de este comité olímpico, si su vida laboral ha sido de alguna forma maltratada, pues lógicamente no va a querer seguir perteneciendo a una institución que de alguna forma no le ha tratado como le debiera desde el punto de vista de las relaciones laborales. Por tanto, sí que tiene una incidencia, sin duda alguna. Es decir, y ahí están las estadísticas, es decir, hay una cierta igualación en la práctica del deporte en categorías pequeñas, ¿no? Infantiles o benjamines y prebenjamines, y cuando se produce esa situación ya de la adolescencia, donde hay una menor perspectiva desde el punto de vista profesional, ahí es donde se produce, podemos decir, el abandono de muchas de estas deportistas desde el ámbito del deporte, no solo ya como deportistas, sino en el ámbito de esa participación o liderazgo.
y esto es bastante a destacar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la profesionalización, si somos honestas, podemos decir, evidentemente ha habido una evolución, es decir, ha habido un pisotón importante y un posicionamiento muy destacado de las mujeres en el ámbito del deporte, en sus gestas deportivas, pues es normal, como la propia sociedad en sí, pero esto no ha ido acompañando, siendo un ámbito muy mediático a ese desarrollo en igualdad de esa ciudadana o de esa señora con respecto a sus compañeros. Y esto es lo que desde las administraciones públicas, porque se trata, por tanto, de un principio universal, se debe de actuar. Pero tengo que reconocer, y además lo digo con toda sinceridad, esto choca con estructuras muy conservadoras, en este caso a veces bastante retrógradas, del ámbito del deporte. Insisto, para mí uno de los enfoques es el tema del segregacionismo y actúa como palanca de refreno a ese verdadero concepto de igualdad. Y hablo, como ustedes observarán, siempre he hablado de derechos, es decir, cuando he reconocido en el convenio del fútbol femenino que hemos firmado ahora, nosotros tenemos un salario bruto anual de 16.000 euros, el del masculino estamos hablando de 180.000 euros. Sí, por tanto, hay unas grandes diferencias. No he puesto sobre la mesa el concepto económico, pero sí tengo que poner sobre la mesa el concepto de derecho, que es el que yo creo que nos trae a todos aquí y el que como juristas nos interpela, ¿no?, en ese principio de igualdad que tanto hablaba Norberto Bobbio o algunos importantes juristas. Entonces, nos encontramos que no existe esa igualdad real en el ámbito de nuestro país, y yo hablo de España, pero es verdad que es comparable a otros países, igual que en otros países es mejorable o está en mejor circunstancia. Inexistencia del convenio colectivo en el mismo ámbito laboral, es decir, tenemos fútbol sala que tiene convenio colectivo y no lo tiene el fútbol sala femenino, tenemos baloncesto convenio colectivo, no lo tiene el femenino, tenemos balonmano convenio colectivo, no lo tiene el femenino y ahora, bueno, pues en el fútbol, por suerte, sí lo tenemos. Pero bueno, esa es una realidad. Luego, un marco jurídico laboral no definido en el deporte. Nosotros tenemos en España la ley del deporte que estructura lo que es la organización del ámbito estatal. Básicamente es una ley que ha ido, podemos decir, perdiendo parte de su contenido, que ha ido trasladándose a otros ámbitos normativos. Y luego tenemos el 1006. El 1006, como les he dicho anteriormente, está en un Real Decreto del año 85. Por supuesto, nada dice de tema de género, de igualdad, y creemos que es un Real Decreto, es un marco que debe de ser ya trasladado y está absolutamente sobrepasado y es necesario, por tanto, que se defina un nuevo marco normativo centrado en las relaciones profesionales de los deportistas, definiendo incluso esa propia carrera del deportista, que es un elemento que define esta circunstancia, este tipo de relaciones que son de duración determinada con respecto a otros ámbitos laborales, y esto también puede jugar, en este caso, a veces en ese chirriar de normativas que pueden estar en contradicción con el propio Estatuto de los Trabajadores en nuestro caso. La escasa profesionalización, lo que les decía anteriormente, si de alguna forma muchas de estas mujeres son expulsadas del ámbito de su actividad laboral por esa escasa capacidad de regambre desde el punto de vista de sus derechos laborales, es normal que esa señora no quiera seguir vinculada a una actividad que de alguna forma es una continua briega para ir reconociendo sus derechos, ¿no? Y llega un momento determinado, con 20 años, con 30 años, con 40 años, dice, bueno, yo quiero ser madre, quiero tener una vida que me permita tener una pensión futura, tengo un problema de una incapacidad que me lastra. Ahora, por ejemplo, yo estoy llevando varios casos de incapacidad de deportistas, son situaciones muy complejas, muy extraña, es decir, por una incapacidad, una edad temprana, con una pensión retributiva muy escasa y, lógicamente, pues ese es lo que se llama el techo de cristal. No, es que realmente es un muro casi infranqueable y eso lo hace que rechace, que de alguna forma haya un efecto de refracción y no quiera continuar con lo necesario que fuera para estar en esas estructuras, en esas organizaciones, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que sí que sería absolutamente necesario en nuestro país
enfocar el tema de la profesionalización del deportista amateur, el deportista autónomo, el deportista asalariado y luego también definir la carrera del deportista. Yo creo que eso queda mucho contenido de carácter jurídico para darle virtualidad a esto. Y en esta circunstancia están muchas, en este caso la inmensa mayoría de las mujeres deportistas, ¿no? Entonces, ya para ir viendo, que estoy observando ya el tiempo, ¿cuál es un poco el desafío? El que, mire, cuando siempre hablamos del tema de la profesionalización y a veces cuando interesados discursos quieren introducir el elemento feminista como algo peyorativo, yo siempre lo atraigo al mundo del derecho y al mundo de una sociedad democrática y al mundo de una sociedad de valores. Yo les voy a exponer 3 ejemplos para que ustedes vean de por qué esa discriminación es real y es una discriminación que está teniendo consecuencias en la vida, ¿sí?, en la vida de esta deportista, ¿no? Mire, yo llevé el concurso del Rayo Vallecano cuando un equipo de fútbol en el año 2011 que entra en concurso y yo representé a las jugadoras, las 30 jugadoras. Nadie dudaba cuando nos acercamos al juzgado de lo mercantil a plantear el asunto para personarnos como parte acreedora a la masa. Había un equipo masculino, estaba perfectamente identificado, estaba en la primera división, estas chicas también estaban en la primera división, pero nadie sabía que existía, qué tipo de relaciones laborales tenían. Bueno, pues así como los chicos fue bastante fácil armar el asunto, nosotros como las chicas tuvimos que demostrar, primero, la existencia de una liga, segundo, la existencia de una liga que tenía una connotación porque había relaciones de carácter profesionales y tuvimos que, de alguna forma, convencer, por otro lado también, al Fogasa, porque algunas de estas jugadoras no estaban dadas de alta, incluso estaban en la seguridad social de sus padres, de que estas eran trabajadoras. Y por tanto, no sucedió. Eso sí, había una deuda en relación a los jugadores, me parece que eran en torno a 34 millones y la deuda contraída con la jugadora era medio millón de euros. Era bastante sustancial, de diferencia desde el punto de vista económico, pero en derechos no debiera de haber habido elementos discriminatorios, pero bueno, conseguimos sí que con esa, armando el asunto, es decir, de alguna forma haciendo un íter que se les reconociera como acreedoras de la masa y cobrar, ¿no? Otro asunto en el que también he tenido podemos decir, un ejemplo, ¿no?, de una ciclista que es madre, no hay ningún problema, por el club le reconoce esa baja maternal y demás, pero ¿qué ocurre? Ella se incorpora a la federación, a una pretemporada con el equipo de la competición internacional para hacer un staff fuera y, lógicamente, ella pide la conciliación. Ella quiere seguir amamantando a su hijo y entonces la federación le dice que eso no es compatible y que se busque la vida, ¿no? ¿Qué ocurre con esa señora? Es verdad que el ámbito laboral, el club sí que le ha dado la baja maternal, no hay ningún problema, pero ahora se produce la confrontación con la federación. La federación no es su patronal, pero sí es el ámbito donde se contextualiza esa relación laboral. ¿Vale? Y ahí, bueno, pues ahí comentarles que estamos trabajando en el recurso que hemos planteado ante el juzgado de lo contencioso del Central, pues lo que son toda una legislación en relación a los derechos, en este caso el concepto de la igualdad, los derechos laborales de esta señora y la confrontación de alguna forma, en este caso con un ámbito que no es patronal, pero que incide realmente en sus relaciones laborales. Y en este caso, pues ustedes comprenderán que esto tiene una incidencia clarísima en el tema de las deportistas. Y en el otro ejemplo que nos hemos visto muy salpicados en el tema del COVID-19, es decir, las ligas profesionales han continuado y se han preservado esos contratos de los jugadores y en el caso de las jugadoras no se ha producido eso. Por tanto, esta situación de falta de igualdad real desde un punto de vista de apoyatura legal, que es absolutamente necesario, tiene consecuencias y está teniendo consecuencias para la vida como mujer, como activista profesional en el ámbito del deporte de muchas deportistas de nuestro país. Y eso es un poco lo que quería exponerles. Muchas gracias.
Pues gracias a ti, María José. Yo, si te parece, Mario, si te parece a ti también bien, abrimos ahora turno de debate, que lo que os diría a los que nos acompañáis es, a través del chat, indicarnos quién quiere ir interviniendo y pasamos palabra para que puedan abrir micro y vídeo y hacer la pregunta o la exposición directamente quien esté interesado, si os parece. Y yo, tomando ventaja de que hoy hago aquí, comparto contigo pantalla, María José, como moderadora, voy a abrir el fuego. En mi ámbito profesional estoy muy directamente relacionada con la parte directiva, no tanto la parte deportiva, sino la parte directiva de las entidades y de federaciones. Y es verdad que ahí, lo que comentabas al principio de tu exposición, los porcentajes son abismales, ¿no? De diferencia de mujeres en cargos directivos y hombres en cargos directivos. Además, se añade que en el ámbito, al menos en Cataluña, estos directivos son de carácter voluntario, en su mayoría. Así que, con tu permiso, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo cambiamos esos porcentajes? ¿Cómo hacemos que las mujeres entren en las mesas de toma de decisiones? Bueno, yo creo que hay una parte importante, que es lo que comentaba antes Isabel, es que darles un contexto de profesionalización de esa actividad, y eso significa que una señora se tiene, pues, podemos decir, una trayectoria en una vida profesional absolutamente consolidada en un ámbito del deporte del que ama y quiere, posiblemente quiere seguir comprometida. Esto es una parte importante, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, empiezas por el tejado. No, la parte profesional es muy necesaria, porque si hay algo, y aquí hay importantes juristas en este acto, estoy viendo algunos nombres, José Luis o Vicente, hay que ser profesionales en el mundo del deporte. El deporte ha cambiado tanto exponencialmente en sus estructuras, en su forma organizativa, que necesita de una profesionalización real, de un sentido común también, que falta en muchos casos, pero de esa profesionalización, eso por un lado. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Y luego también hay una cuestión que siempre es ciertamente controvertida, el famoso tema de las cuotas, pero bueno, sí que es verdad que el tema de las cuotas se ha planteado, y eso se ha visto, pues, en la carrera militar, en los cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país, son necesarias para producir el empuje, porque hay puedo decir, una distancia bastante larga en un recorrido histórico de nuestro país para esa incorporación de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de las cuotas también, pero eso sí, yo siempre digo con una cierta matización, las cuotas no deben de tener apellido, es decir, no es pongo la cuota porque es mi esposa, mi mujer, mi cuñada, es decir, yo entiendo que ese concepto de las cuotas viene por una deficiencia en esa evolución de la carrera, y es bueno hacer un empuje, pero como lo han hecho en otros ámbitos, es decir, que el IBEX 35, es decir, las grandes empresas cotizadas en nuestro país, ellas mismas lo están planteando, es decir, yo he escuchado muchas veces a Ana Patricia Botín hablar sobre ese tema, ¿no? Y siempre siendo consciente que ella viene de una determinada familia vinculada al Banco Santander, pero sí que se han manifestado como la necesidad, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, Isabel, venir también de ese concepto de profesionalización de las propias estructuras del deporte, y eso yo creo que empujará a ese compromiso que ya se estandarizará de alguna forma de muchas mujeres más allá de lo que es la carrera deportiva estrictamente, para iniciar otra carrera en el liderazgo de muchas organizaciones, porque además es lo que siempre se habla o se hacen estadísticas de la Unión Europea y demás, de qué participación hay de las mujeres en los órganos colegiados. Y bueno, es un tema que es muy recurrente. Gracias. Parece que cambiar la inercia nos va a llevar algunos años, ¿no? También más vale que seamos pacientes con eso. Y al final, no sé, ahora he visto que Mario pedía por ahí la palabra, ahora te paso, Mario, enseguida la palabra, pero yo no sé si lo ves como tú, como yo, María José, no sé si al final las cuotas nos acaban estigmatizando, o eso es un trabajo que también tenemos que hacer. Las cuotas ha sido un planteamiento que ha venido en muchas normativas, pero en lo que he dicho anteriormente había tanta escasez
¿sabes? Que es una medida, no sé si es mejor ni peor. Yo creo que en algunos momentos pues son interesantes porque ha sido la forma de crecer, porque claro, tú imagínate si en las carreras judiciales, aunque ya hay bastantes mujeres con una larga trayectoria, pero o en la carrera militar o en los cuerpos de seguridad del Estado, donde había una presencia mínima, si tú quieres tener una cierta representación en determinados órganos de esa perspectiva, pues lógicamente tendrás que establecer algún tipo de cuota, porque la cronología es la que es. Generar un poco el cambio. Ahora ya cedo la palabra a mis compañeros, así no monopolizo yo el debate. Si quieres, Mario, tú mismo, luego nos seguirá Vicente y José Luis, así que adelante. Gracias, Isa. Muchas gracias, María José, por la exposición y por ubicarnos un poco en todo el trasegar que se ha hecho acá. Hay algo que a mí siempre me ha inquietado porque partimos de la base que el derecho regula relaciones sociales en su acepción más básica. Y claro, cuando vamos al deporte, ese primer relacionamiento se da en la práctica deportiva, ¿no? Y parece de la esencia que esa práctica deportiva está escindida entre hombres y mujeres. O sea, desde aspectos técnicos ha llevado a que por un lado se practiquen los hombres y que por otro lado lo practiquen las mujeres. Y ese es un argumento que es recurrente al momento de hablar de esta clase de situaciones, cuando se dice cómo hacer efectivo un derecho a la igualdad si la práctica técnica del deporte es desigual, porque los elimina. Otro argumento tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto económico, que tú muy claro lo escindes de esta discusión. Lo que yo me preguntaba es de qué forma puede responder el derecho a partir de esas dos variables que se utilizan mucho para generar una real igualdad en estos ámbitos, tanto en los ámbitos de práctica, si es posible, o tanto en todo el ámbito organizativo, o cómo hacer para no dejarnos en esos planos la discusión cuando la discusión es netamente jurídica. Sí, bueno, yo creo que hay mucho de figureo, ¿sabes? A veces yo creo que hay mucho de papel violeta, a veces los discursos de organizaciones deportivas, pero no son reales. ¿Sí? El otro día ha habido una polémica muy importante aquí en una federación en Zaragoza que en categorías inferiores pues ha establecido el tema de la segregación como un elemento de discriminación. ¿Sí? Realmente yo creo, Mario, que no sé si todos estamos convencidos del concepto de igualdad real. El concepto de igualdad real es un concepto de compromiso, de ir hacia adelante y de modificar modus, apariencias y estructuras. Y esto es verdad, en la legislación que toca en nuestro país hay un problema de la propia marco normativo. De hecho, en el anteproyecto de ley en el que se estuvo trabajando en el Gobierno de España, había todo un capítulo en relación al tema del deporte femenino y todo el tema de perspectiva de género y demás. Es decir, yo creo que hay un elemento desde el punto de vista de la realidad del derecho, es decir, que no ha entrado a ese ámbito privado, no ha sabido escudriñar y darle esa real igualdad y efectiva. Y luego yo creo que también tiene que ver con el propio devenir histórico, ¿no? Ese concepto de segregación que sigue muy presente y ese concepto de segregación ha ayudado para discriminar, que no necesariamente, es decir, yo que haya, a ver, es que hay disciplinas en las próximas Olimpiadas de Tokio que creo que hay ya bastantes disciplinas deportivas que van a ser mixtas, pero no entro tanto en ese concepto como en el concepto de que esa agregación impide ese elemento discriminatorio. Es decir, nosotros aquí en España tenemos unas ligas profesionales que son masculinas y no son femeninas. Ahora tenemos un convenio colectivo, significa que esa liga ya debiera ser profesional porque ya hay relaciones consolidadas. ¿Entiendes? Porque eso ya, ¿por qué tiene que haber esas diferencias? Entonces yo creo, para mí, hay una parte jurídica, sin duda alguna, del propio marco normativo que hay que asaltarlo y hay que modificarlo y también hay un resistirse a esos cambios de la sociedad como se han cambiado en todo. Es decir, que es que en muchos ámbitos de la sociedad sería impensable pues esa presencia equilibrada de hombres y mujeres y se ha producido. Y en el deporte hay una resistencia real. Es decir, en el deporte, al mismo tiempo que es mediático, es de los más conservadores del ámbito. Es decir, yo que he estado trabajando en diferentes ámbitos empresariales, es de los más conservadores desde el punto de vista de la perspectiva de género, el ámbito del deporte. Y solo tienes que ver todavía muchos titulares de prensa, no sé en la realidad de tu país, pero en la mía hay muchos titulares de prensa que son absolutamente machistas en su catalogación. ¿Vale? Por tanto, eso tiene un reflejo realmente que hay que romper.
Y ahí la sociedad tiene que introducir el deporte, en eso es bastante conservador, ¿eh? Es muy reacio a esa introducción de movimientos sociales en el ámbito del deporte. Gracias, José. Vicente, todo tuyo. Hola, buenas tardes. José, ¿cómo estáis? ¿Resto de compañeros? ¿Me veis, no? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Me escucháis? Se te escucha distinto. Se te escucha raro, Vicente. Vaya, pues entonces... Es como si hubiera dos velocidades diferentes, ¿sabes? Complicado. Entonces, ¿no me entendéis? A ver, No. gracias. Se escucha raro, Vicente. No se entiende, vamos, en definitiva. No, yo tampoco me veo a mí. ¿Tienes ahí algún hacker? No. Tu imagen está en tiempo real, yo lo observo, pero la voz parece que está... Pues escribo en el chat. ¿no? Vale, Vicente, nos la escribes y la intentamos retransmitir. Y si te parece, mientras tanto, pasamos a José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se te escucha? Sí. Estupendo. Bien, antes que nada, agradecerte la charla, que ha sido muy instructiva. Bien, yo voy a volver sobre el tema de la representación de las mujeres en los órganos de gestión deportivos, en concreto en las federaciones. Y al margen de hacer un comentario un poco más general, te quisiera hacer una pregunta, si me permites, de índole personal. Dado que tú formaste parte del grupo de expertos que participó en el anteproyecto de ley del deporte, ¿acabaste suficientemente satisfecha en el avance que se produjo en la defensa y promoción del deporte femenino? Esa es la cuestión. No. Y la segunda cuestión es vinculado a este punto también, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales para esa promoción de las mujeres en los órganos de gestión es la referencia a la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y deportes, y en concreto a que haya una representación 60-40. Esto ya de alguna manera se actuó en el ámbito de las empresas. Sin embargo, creo que no ha funcionado, que los datos que yo conozco ha simplemente supuesto una mejora porcentual muy pequeña. Si esto es así en el ámbito empresarial y, como tú acabas de decir, en el ámbito del deporte todavía hay un mayor grado de conservadurismo, ¿crees tú que por iniciativa propia las federaciones van a ir en ese camino? Y en este sentido, yo, que soy muy defensor de los incentivos y de los nudges y todo este tipo de cosas, yo sinceramente creo que, como se está intentando hacer en otros ámbitos, como es el de la protección de la integridad moral y física de los deportistas a nivel internacional, por ejemplo el COI, que exige que haya una legislación y haya unas medidas si se quiere, por parte de algunas federaciones, ser destinatario de algunas de las sedes olímpicas. Yo creo, sinceramente, que se tenía que haber sido más riguroso en este punto y exigir a las federaciones que cumplieran con estos objetivos si es que querían seguir recibiendo las subvenciones. Sé que esto es complicado porque, como tú también decías, bueno, es que esto a lo mejor lo superan pues nombrando a la mujer de tal, o a la prima, o a la sobrina. Esto es verdad. Pero creo que hubiera sido un punto importante en la necesaria y justificada representación de las mujeres en el ámbito de la gestión del deporte. José Luis, muchísimas gracias y un placer, ¿no? el poder coincidir. A ver, yo participé en el anteproyecto de ley y, lógicamente, como parte del grupo, a veces hay decisiones que podías en un debate ganar y en otras no, ¿sabes? Yo creo que algo hicimos en el sentido
que empezamos a trabajar sobre la necesidad de este marco normativo, tratar de empujar a que esa igualdad, ahí hacia el camino de igualdad en el tema del deporte, pero sí que es verdad que no se consiguió, ni mucho menos. Yo por mí hubiera trabajado en un capítulo, pero por supuesto quiero guardar toda la confidencialidad y respeto al resto de compañeros, ¿no? Pero sí que se puede ir, de hecho un anteproyecto que está ahí, no sé si la secretaria de Estado actual lo retomará o hará uno nuevo o utilizará el que hay, pero sí que yo creo que ahí hacia un capítulo del deporte femenino, yo creo que sí, que hay que hacer una incidencia muy específica, lo que has comentado, José Luis, porque si no hacemos un análisis real y no somos capaces de atajar esa realidad y por donde se escapa el problema, pues no lo solucionaremos, ¿no? Porque quedarlo ahí al interés de uno, pues desgraciadamente yo soy de las que creo que la sociedad en eso es bastante conservadora, en general. Respecto a las federaciones, yo en relación a lo que veo y observo en la perspectiva de nuestro país, que son muy conservadores y que es una cuestión de poder. Es decir, hay muchos hombres con demasiado tiempo liderando nuestras federaciones y no les interesa que vengan mujeres a liderar esas federaciones, porque para eso están ellos, ¿vale? Es decir, yo creo que hay una resistencia real del sistema y soy de las que creo. De hecho, en la Comisión Igualdad, Mujer y Deportes, que hay en todas las federaciones, cuando yo llevo algún que otro caso, en el caso de las ciclistas, en el caso de baloncesto, cuando hubo hace poco pues una serie de acusaciones de unas determinadas deportistas, esas comisiones están más para coger la subvención o para decir que lo tengo, por lo que has comentado, José Luis, para que tenga una subvención, que una realidad, que con un instrumento normativo que ataque esa discriminación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay demasiado papel mojado en esta realidad. Por eso incido mucho en lo que está comentando del tema del derecho. Por eso, es decir, alguien dice, bueno, un convenio colectivo que ha costado mucho, es verdad que ha costado, pero ya lo hemos hecho, es decir, ya hay relaciones consolidadas, ya hay una señora que pueden ir a la jurisdicción, ya tiene un convenio colectivo, ya tiene una laboralidad, ya tiene una jornada, y la estructura es la que es, pero ya tenemos algo. ¿Qué es lo que no hay ahora? Antes había una buena voluntad de la Federación de Fútbol que quiere apoyar el fútbol femenino. Y ya está. Y en eso nos quedamos, en grandes programas. Pero no hay nada más. No obliga a que haya fichas profesionales, sí alguna, pero eso no vincula a que haya realmente una laboralidad. Entonces yo sí creo, sinceramente, que hay que hacer un marco normativo en eso más duro y más real, apegado a lo que el sistema necesita. Si aquí hay un problema que narcotiza esa realmente igualdad, pues habrá que buscar un antídoto para quitar ese narcótico. Y yo, con toda honestidad te digo, creo que hay una resistencia de muchas estructuras federativas a esa presencia real de las mujeres, como así en otros ámbitos de nuestra sociedad se ha producido, ¿no? El IBEX 35, bueno, pues ya sabes, es un tema de responsabilidad social corporativa, ¿sabes? Pero yo creo que sí que es bueno que se incentivice la administración pública. Hay una ley de igualdad, si me fijo en el 29 no sirve para nada, francamente, pero me tendré que fijar en el 5, en el 6, en el 9, en el 10, en otra serie de artículos de la ley, donde en el ámbito de las relaciones profesionales sí que obligan a esa igualdad real, ¿sabes? Y yo en ese aspecto sí creo que hay que ser muy contumaz y muy serio. Y además, si te das cuenta, estamos en pleno siglo XXI, a veces cuesta, ¿no? Que sea algo novedoso que hayamos firmado un convenio colectivo cuando estamos en el año 2020, es decir, que ya hubiera tocado, ¿sabes? En este aspecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hacemos, Vicente? ¿Intentamos de nuevo? ¿Me escucháis? ¿Se oye bien? Ahora sí. Ah, sí. Bueno, venga. Ahora. Saludaros de nuevo. Mario, Isabel, sobre todo a María José, nuestra protagonista hoy, a la que pues me une una gran admiración. Felicidades por todo el trabajo que estás haciendo y mucho ánimo. Yo creo que esto es una carrera de maratón y poco a poco. Mira, te planteaba la pregunta, yo creo que, como bien has indicado, la profesionalización en el ámbito laboral, ese reconocimiento como trabajadoras amparadas en el 1006, pues más o menos ya existía, pero ahora se ha visto reforzada con la firma de ese convenio colectivo que bien aludías. Otra cosa es la profesionalización deportiva, reconocida o identificada como la creación de la competición profesional y que con la regulación actual, que posiblemente está en debate, en reflexión y como sabes, en la propuesta en la que tú participaste de anteproyecto de ley, pues
hay replanteamiento, tanto en las figuras jurídicas que podrán formar parte de las competiciones profesionales, incluso como algún concepto de organización llamada profesionalizadora o algo así, creo recordar. ¿Cómo ves tú esto con la normativa actual? Si es viable que para el deporte femenino, es decir, para las competiciones profesionales femeninas, en este caso fútbol o baloncesto, las que fueran, se tuviera o no que crear SAT, con el problema que ha habido, como tú bien sabes, para todo el deporte masculino en su momento, ese proceso de transformación, si lo ves o no viable o si habría que presentar un modelo diferente para, bueno, pues que los socios, primero haya socios que se conviertan en accionistas y que hagan viable el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, y gracias siempre a ti también, porque a veces te llamo y te incomodo y siempre me ayuda. A ver, yo creo que no podemos hacer mimetismo, creo que las ligas femeninas son diferentes desde el punto de vista porque hay unos planteamientos de carácter económico muy diferenciados y tenemos que ir sobre el terreno, es decir, hay una parte, nosotros ya hemos hecho un convenio que es importante, sí que es verdad que ya con un convenio se puede ir al Consejo Superior de Deportes, se puede abrir un expediente y ver. Creo que en respecto a la SAS, de la Unidad Deportiva, debemos de dar libertad de personas jurídicas. Yo no pediría SAP, es decir, en unos casos habrá, en otros no. Lo que sí es verdad que habrá que hacer controles, por supuesto, en este caso, de los administradores, de los accionistas, de lo que se considere, pero yo creo que no deberíamos de cerrarnos y decir, vamos a hacer un sistema, un modelo mimético al masculino. Creo que ahí nos equivocaríamos como planteamiento, pero eso no quiere decir el camino en que iba lo que nosotros hablamos de las figuras profesionalizadas era un tema de autonomía, el tema de la gestión de los derechos de imagen, porque al final aquí el marrón, el tomate está en todo el tema de los derechos, de los de retransmisión, francamente, porque esa es la fuente de ingreso importante para el deporte en general y ahí es donde está el meollo de la cuestión y ahí es donde estaba el debate, esto quién lo gestiona la federación, lo gestiono yo, lo gestiona de forma el Consejo Superior de Deporte, pero vamos, yo en todo caso sí que daría libertad de forma a las estructuras y sí que creo que hay que trabajar sobre una regulación de estas ligas, ¿sabes? Ya más, la federación ha dicho ligas profesionalizadas, ha puesto un comité de ligas profesionalizadas, pero bueno, yo creo que el concepto jurídico lo crea la ley y habría que ir en esa dirección en la que hemos trabajado en el anteproyecto y que hemos dado en ese aspecto libertad de forma. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vicente. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición, siempre se aprende un montón de ti. Nada, simplemente voy al grano. Me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué no creéis que contradice el principio de igualdad el hacer dos convenios diferenciados? Quiero decir, ¿no se podría incluir de alguna forma la regulación de la actividad de la categoría femenina dentro del convenio masculino? Bueno, la primera, Montserrat, gracias. Es decir, sí que es verdad que en puridad, si tú lo analizas, y esta es una conversación que yo tuve en el Ministerio, en este trasiego que hemos tenido de publicación del convenio colectivo, es un anacronismo. Yo lo creo absolutamente. Es decir, que es un anacronismo que haya un convenio colectivo para los chicos diferente para las chicas. La realidad, Montserrat, nuestra realidad real, es decir, si nosotros tenemos que estar sobre la tierra y hacer un convenio y trabajar sobre esas relaciones laborales y demás, es que tiene que ser diferente, entre otras cosas porque los clubes, muchos de los clubes también, las patronales son diferentes y los clubes podemos decir que participan en esas patronales también son diferenciados, es decir que esa es una realidad. Y luego el marco de las relaciones de carácter económico también son absolutamente diferentes, pero sí, en un futuro me imagino que se tenderá a eso, pero es complicado por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por ese concepto de separación de las propias ligas y eso determina todo lo demás. Si el deporte tiene esa especificidad y es lo que lo hace diferente. Claro, tú piensas de un periodista, su convenio colectivo diferente a la compañera periodista, siendo la misma actividad, pues sería impensable, pues en la restauración, en la hostelería, en otras actividades, pero en el deporte se da, porque ahí están separadas los ámbitos, es decir, es el mismo terreno de juego, por de una forma, pero diferente competición, y eso lo determina, ¿sabes? Pero en puridad podría resultar un anacronismo, sin duda alguna.
Agustín, ¿sigues? El micro lo tienes cerrado. Ahora. Ahí voy yo. Hola, gracias, María José. Oye, de verdad, muy agradecidos por la charla, que ha sido espectacular. Y un poco, ahora ya un poco enfadado con Vicente y con Monse porque me han chafado las preguntas que tenía previstas. Pero bueno, un poco la idea de lo que yo estaba pensando mientras ibas dando tú toda la explicación es un poco lo que decía ahora Monse, ¿no? En relación con claro, lo que dices tú ahora, es que es impensable un convenio colectivo, por ejemplo, de enfermeros y uno de enfermeras. Y en el deporte, pues nos encontramos con esto. Y un poco la pregunta es, en relación a este tema, es, claro, ¿no crees que esta falta de igualdad real está directamente vinculada a la falta de repercusión o la diferencia de repercusión que tiene el deporte masculino con el femenino? Porque es una realidad a la que tenemos que atender, ¿no? Y es que la repercusión económica que tiene el deporte masculino en la mayoría de los ámbitos no tienen nada que ver con el deporte femenino, y por tanto, claro, es absolutamente justificado que haya esta variedad de regulaciones en este sentido, al menos de momento, salvo en algunos ámbitos, como puede ser quizá el tenis, en el que igual hay un equilibrio más entre los deportistas masculinos y los femeninos. En la mayoría de deportes realmente creo que no, que es lo que de alguna manera justificaría esto. ¿No lo ves así? Pues sí, Agustín, gracias por tu intervención. Bueno, hay una cuestión, y es verdad que no se respeta, ¿no? Hay una ley de igualdad en sus artículos 37, 37, 38, que habla de que tienen que retransmitirse desde los medios de titularidad pública los mismos, podemos decir, actividades de eventos deportivos chicos-chicas, en igualdad. Eso no se cumple, eso es una realidad. Sí que es verdad, otra realidad, que la inmensa mayoría de los ingresos de las grandes ligas vienen de los derechos de retransmisión, y esa retransmisión de esos partidos tiene mucha más trascendencia los masculinos que los femeninos. Esa es otra realidad. No quiero decir, Agustín, que, por ejemplo, y se ha visto, ¿no?, entre el deporte, algunos partidos de las jugadoras de baloncesto, de la liga de baloncesto, ha tenido un buen SAR con respecto a otros eventos deportivos masculinos, pero efectivamente eso tiene un condicionante importante en respecto a la proyección económica y a las cantidades en las que se mueve, ¿no? Es decir, que si yo digo que el convenio colectivo de femenino, yo leía el otro día un artículo de un portal muy izquierdista, ¿no?, y decía que no entendía cómo podíamos estar algunos satisfechos de haber firmado un convenio colectivo cuando es diferente el de los chicos de las chicas. Es decir, si nosotros, como asociación, sindicato que negociamos el convenio colectivo, hubiéramos pedido a la patronal del femenino que el salario mínimo hubiera sido 180.000 euros, ese convenio colectivo estaríamos todavía en las ensoñaciones de firmarlo, ¿sabe, Agustín? Entonces estamos sobre la situación de la mesa y decíamos, a ver, ¿qué masa económica hay aquí? De hecho, le pedíamos a los clubes cuando empezamos a negociar convenio, bueno, para hablar del salario mínimo, que tenía que ser, por supuesto, el salario mínimo interprofesional un poco más encima, pues si no, no tenía sentido firmar el convenio colectivo, y decíamos, a ver, ¿cuál es vuestro presupuesto? Decirnos, y nunca nos lo aclaraban, ¿sabes? Pero era impensable si de verdad queremos ser constructivos o constructivas en este aspecto, esa es la realidad. Pero esa es una cosa, Agustín, yo te la comparto, y otra cuestión es los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Es decir, eso es una cosa, y otra cosa es que esa señora no tenga derecho a su contrato, que esa señora no tenga a la seguridad social, que esa señora no tenga derecho a la maternidad y a lo que significa esa conciliación, y eso es donde nosotros luchamos. Y si eso se consigue, se abrirá el mundo del deporte a todo ese concepto de igualdad del que perseguimos. Porque el tema económico es muy importante, pero yo creo, francamente, si no en otros deportes. En este deporte, si hacemos mimetismo de los chicos, nos equivocamos. Es decir, si planteamos, es decir, aquí es verdad que estamos viendo que el salario mínimo son 16.000 euros, pero sí que es verdad, bruto, pero sí que es verdad que estamos moviendo en un salario más alto. Es decir, y que a lo mejor hay club, como puede ser Madrid y el Barcelona, tienen unas retribuciones muy diferenciadas a la del Logroño o a la del Huelva, que está en la misma categoría en la liga. Eso está claro, eso sí que es verdad, pero sí que es muy importante que no olvidemos que al final se tratan relaciones laborales y que eso sí que lo tenemos que amarrar bien, ¿sabes? Más allá del tema del concepto económico. Y con respecto a la proyección pública, yo sí que haría una crítica muy fuerte hacia los medios de comunicación de titularidad pública porque no están cumpliendo la ley de igualdad.
en ese aspecto, ¿sabes? Que lo dice claramente. Y ahí es verdad que no, porque yo recuerdo perfectamente un partido de Roland Garros, de Rafa Nadal, que fue retransmitido en prime time un domingo y se cortó hasta el telediario. Y en cambio otro día competía Carolina Marín, que se jugaba un campeonato del mundo, se estaba celebrando en España, incluso en Huelva, y pusieron españoles por el mundo, que yo decía, bueno, pues los españoles del mundo siguen en el mundo, pues ¿por qué no lo han proyectado? Y estaba el sponsor, y no lo hicieron, fue una decisión política de Televisión Española. Entonces, bueno, pues esas son las cuestiones que una tiene que criticar y poner sobre la mesa, ¿vale? Porque esa señora estaba representando a nuestro país, se estaba jugando hasta incluso en España, y expusieron españoles sobre el mundo, vamos, que no cortaron ni un telediario, ¿vale? Pero efectivamente, Agustí, esa repercusión económica, que todo proviene de los derechos de retransmisión, no nos olvidemos, del concepto de publicidad, no de las taquillas. Vamos, a mí cuando me dicen, hombre, de las taquillas no ven, es decir, los ingresos grandes de los eventos deportivos vienen de las retransmisiones, ¿vale? No vienen necesariamente de las taquillas, una parte vendrá, pero es testimonial, ¿sabes? Pero nosotros lo que tenemos que arrancar como juristas es el marco de los derechos laborales, en este caso, de las trabajadoras. Muchas gracias, María José. Gracias, Agustín. Gracias. Pues en el chat que yo haya visto, pido la palabra justo ahí en tiempo de descuento. Luis, ¿todo tuyo? Sí, muchas gracias. Un saludo aquí desde Bogotá, Colombia. Agradecer a María José por esa posibilidad que nos da de esta construcción de conocimiento acerca del importante tema del género en la actividad deportiva. Yo quisiera hacerle una pregunta, pero antes una pequeña introducción para contextualizar la pregunta. En su experiencia, en su desarrollo, digamos que tomamos una decisión de apoyar y de buscar una igualdad de género a través del deporte profesional. Pero digamos, en la historia de esta gran lucha que siempre se ha adelantado en los últimos 20 años, tenemos un ejemplo como con políticas públicas el Estado convenció a una gran población de que era muy importante que se mantuviera desde la base, desde la escuela, el colegio, la universidad, para llegar al desarrollo del deporte de rendimiento con algunas normas de carácter estatal para favorecer ese desarrollo. El ejemplo pues más patético es el caso del soccer en los Estados Unidos. Las mujeres tienen una práctica de cerca del 90% y los hombres el 10% desde la escuela primaria hasta la universidad, y eso mismo se ve reflejado un poco en la estructura organizativa de las organizaciones de las mujeres. La pregunta es ¿cómo nos podría orientar un poco de cómo esas políticas públicas podrían llegar a la base y que a través de esa base fuéramos cambiando esa visión un poco de desigualdad que tenemos frente a la práctica del deporte de las mujeres versus la de los hombres? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis David. Es un placer saludarte desde aquí. Yo ya he estado varias veces en Colombia, un país al que aprecio y quiero en diferentes ocasiones. A ver, yo creo que es fundamental, es decir, hacer en nuestro marco constitucional, las administraciones tienen obligación de promover el deporte, por tanto, tienen que, de alguna forma, y en esa promoción nunca puedan hacer distingo, ¿no? Sí que es verdad que en lo que se da hay una práctica del deporte, chicos-chicas, en los colegios y demás, y luego se empieza a producir un abandono, por eso que comenté antes, de una falta de perspectiva a futuro. Sí que creo, en lo que tú has comentado, que tiene que haber una legislación de carácter público. Nosotros tenemos la Ley de Igualdad, pero es verdad que la Ley de Igualdad del año 2007 tiene que verse modificada, de eso se está trabajando en un documento, porque tiene que ser mucho más, es demasiado expositiva y descriptiva, pero no ejecutiva, y es lo que a veces que pasan muchas leyes, ¿no? Sí que es fundamental, yo sí creo que es fundamental, en este caso, la intervención de los poderes públicos en esa promoción del deporte. Cuanto más mujeres haya practicando el deporte, más posibilidad habrá de ir creciendo, porque se van perfeccionando y se van apoyando. Y claro que se puede perfectamente promover desde el punto de vista de la discriminación positiva esa práctica del deporte y esa incitación al deporte, ¿no? El ejemplo que se nos dio hace pocos días en España ha sido una federación de fútbol de Zaragoza que se ha puesto en conocimiento de las autoridades, donde ya en sus propias normas trata de alguna forma segregar y en ese aspecto
de desincentivar la participación de las mujeres en los equipos, ¿no? Y claro, contra lo que hay que luchar, por supuesto, es fundamental hacer una apuesta muy proactiva desde la administración pública en esto, y se puede hacer. Tú haces una ley del deporte, la nuestra es una ley del deporte de carácter central, de carácter estatal, deporte, podemos decir, de ámbito estatal. Luego están las leyes autonómicas, y desde las leyes autonómicas se puede perfectamente, además yo creo que es una cuestión de Estado, en este caso de la administración pública, promover esa participación de las mujeres y la incentivación en el deporte. Yo lo creo a través de normas, sin duda alguna. En la ley de igualdad nuestra, la española, es transposición de directivas europeas, muy enfocadas en el ámbito estrictamente de las relaciones laborales, pero ya insisto, en el deporte toca solo un artículo, es muy testimonial, muy descriptivo, pero nada ejecutivo en ese aspecto. Muy bien, yo creo que ahora sí. Yo no sé cómo lo has visto, María José, pero además la participación ha sido mayoritariamente masculina y yo creo que es una cosa que además nos puede dar esperanza, ¿no? Que deje de verse un tema como que sea un problema nuestro y que sean también abanderados de este derecho fundamental, ¿no? No, yo creo que, bueno, estamos entre colegas, ¿no? En los que hemos hablado, pues nos conocemos, somos colegas, gente yo creo comprometida y siempre lo decía un poco al principio, somos juristas y nuestra pasión tiene que ser el derecho, y el derecho, si hay algo, un principio fundamental, es la igualdad. Es decir, si no partimos de un concepto de igualdad, pues no sé cómo vamos a pervertir el derecho, ¿no? Y en eso yo creo que estamos bastante conformes. De hecho, yo tengo alguna experiencia con los compañeros que han hablado y siempre ha sido en la parte que me ha tocado muy colaboradores, ¿sabes? Y muy, vamos, no hace falta convencer nada, es decir, eso. Yo creo que son principios muy arraigados en nosotros. Pues sí, además también tenemos la suerte que muchos de los compañeros tienen posiciones estratégicas en organizaciones o en la administración pública y eso nos da cierta ventaja en este trabajo de profesionalizar el mundo, el deporte femenino. Yo, si te parece, o Mario también, si quieres intervenir, que lo dejaríamos aquí, una horita de encuentro. Creo que ha sido muy rico y muy dinámico. No sé si quieres acabar con alguna conclusión final, María José. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy militantes en esto, es decir, que es importante que lo hagamos, que yo creo que es una actuación profunda del derecho. Creo que las estructuras del deporte son conservadoras y lastran realmente ese concepto de igualdad y tenemos que hacerlo con el derecho. O sea, por un lado, desde en los órganos en los que estemos y por otro lado, si hay que irnos a la Administración de Justicia para ir, podemos decir, trastocando esas estructuras que están tan tranquilitas y tan conservadoras en algunos casos, yo creo que hay que hacerlo. Y sobre todo, darnos cuenta que estamos en el siglo XXI, en el año 2021 o 2020, toca ya, porque hay debates de esto que se supone que ya debieran de estar superados, pero francamente no están superados. Y me preocupa ese concepto, cuando hablamos de valores, que el tema de la igualdad en el deporte siga siendo un lastre para ese desarrollo real, ¿sabes? Y date cuenta que esto a veces tiene consecuencias en muchas deportistas. Yo a veces he sentido cierta tristeza, por decirlo de una forma, de buenas deportistas que de alguna forma se han retirado, podían haber dado mucho más a sus federaciones, sencillamente porque su carrera laboral era bastante precaria y tenían que irse a otro ámbito, ¿no? Y yo creo que ahí a veces se frustran posibles personas con cierta excelencia que podía aportar mucho más para el deporte, pero bueno, eso es un poco el día a día. Yo creo que hay que ser militante y comprometido, ¿no? Es decir, ahora ya nos toca el activismo de compromiso realmente para hacer ese cambio real. Totalmente de acuerdo, pues muchas gracias a ti, María José, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Vale, gracias, encantada, ¿sabes? Hasta luego.